8 de la absolución. 771. ¿Deben los confesores dar siempre la absolución a los que se confiesan? Los confesores solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuestos para recibirla. 772. ¿Pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? Los confesores no solo pueden, sino deben diferir o negar la absolución en ciertos casos, para no profanar el sacramento. 773. ¿Qué penitentes deben tenerse por mal dispuestos? Los penitentes que deben tenerse por mal dispuestos son estos, principalmente. 1. Los que no saben los misterios principales de nuestra fe o descuidan el aprender las otras cosas de la doctrina cristiana, que tienen obligación de saber conforme a su estado. 2. Los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia o no dan señales de dolor ni arrepentimiento. 3. Los que, pudiendo, no quieren restituir la hacienda o la fama que quitaron. 4. Los que no perdonan de corazón a sus enemigos. 5. Los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. 6. Los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar. 774. No es demasiado riguroso el confesar que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto. El confesor que dilata la absolución al penitente porque no lo cree todavía bien dispuesto, no es demasiado riguroso, antes muy caritativo, portándose como buen médico que prueba todos los remedios, por dolorosos y ásperos que sean, para salvar la vida del enfermo. 775. Deberá desesperar y retirarse absolutamente de la confesión el pecador a quien se difiere o niega la absolución. El pecador a quien se difiere o niega la absolución no debe desesperar ni retirarse absolutamente de la confesión, sino que debe humillarse, reconocer su deplorable estado, aprovecharse de los buenos consejos que le da el confesor, y de este modo ponerse lo más pronto posible en estado de merecer la absolución. 776. ¿Qué ha de hacer el penitente en cuanto a la elección de confesor? El verdadero penitente ha de encomendarse a Dios para elegir un confesor piadoso, docto y prudente, ponerse luego en sus manos y sujetarse a él como a su juez y médico. 9 de la satisfacción y penitencia. 777. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción, que también se llama penitencia sacramental, es uno de los actos del penitente con que desagravia en alguna manera a la justicia de Dios por los pecados cometidos, ejecutando las obras que el confesor le impone. 778. ¿Está obligado el penitente a aceptar la penitencia impuesta por el confesor? El penitente está obligado a aceptar la penitencia impuesta por el confesor, y si no puede cumplirla, ha de declarárselo humildemente y pedir otra. 779. ¿Cuándo hemos de cumplir la penitencia? Si el confesor no ha prescrito ningún tiempo, hemos de cumplir la penitencia cuanto antes y procurar hacerlo en estado de gracia. 780. ¿Cómo hemos de cumplir la penitencia? Hemos de cumplir la penitencia enteramente y con devoción. 781. ¿Por qué en la confesión se impone alguna penitencia? Impónese alguna penitencia, porque de ordinario, después de la absolución sacramental que perdona la culpa y la pena eterna, queda una pena temporal que se ha de pagar en este mundo o en el purgatorio. 782. ¿Por qué ha querido el Señor perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados, y no en el sacramento de la penitencia? El Señor ha querido perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados, y no en el sacramento de la penitencia, porque los pecados después del bautismo son harto más graves, como hechos con mayor conocimiento e ingratitud a los beneficios de Dios, y también para que la obligación de satisfacer por ellos sirva de freno para no cometerlos de nuevo. 783. ¿Podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos? No podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos, pero lo podemos hacer uniéndonos con Jesucristo, quien da valor a nuestras acciones con los méritos de su pasión y muerte. 784. ¿Basta siempre la penitencia que impone el confesor para borrar toda la pena debida por los pecados? La penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar toda la pena debida por los pecados, por lo cual se ha de procurar suplir con otras penitencias voluntarias lo que resta. 785. ¿Cuáles son las obras de penitencia? Las obras de penitencia pueden reducirse a 3 especies, que son, oración, ayuno y limosna. 786. ¿Qué se entiende por oración? Por oración se entiende todo género de ejercicios de piedad.
787. ¿Qué se entiende por ayuno? Por ayuno se entiende toda clase de mortificación. 788. ¿Qué se entiende por limosna? Por limosna se entiende toda obra de misericordia espiritual y corporal. 789. ¿Qué penitencia es más meritoria, la que nos da el confesor o la que hacemos por propia elección? La penitencia que nos da el confesor es la más meritoria, porque siendo parte del sacramento, recibe mayor virtud de los méritos de la pasión de Jesucristo. 790. ¿Van inmediatamente al cielo los que mueren después de recibida la absolución, pero antes de haber plenamente satisfecho a la justicia de Dios? No, Señor, van al purgatorio, para satisfacer allí a la justicia de Dios y purificarse enteramente. 791. ¿Podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio? Sí, Señor, podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio con oraciones, limosnas, toda suerte de buenas obras, indulgencias y sobre todo, con el santo sacrificio de la misa. 792. Además de la penitencia, ¿qué otra cosa ha de hacer el penitente después de la confesión? El penitente, después de la confesión, además de la penitencia, si ha perjudicado injustamente al prójimo en la hacienda o en la honra, o si le ha dado escándalo, debe lo más pronto posible restituirle la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. 793. ¿Cómo se puede remediar el escándalo que se dio? Se puede remediar el escándalo que se dio haciendo cesar la ocasión de darlo, y edificando con palabras y buenos ejemplos a los que se había escandalizado. 794. ¿De qué manera hemos de satisfacer al prójimo cuando le inferimos alguna ofensa? Cuando inferimos al prójimo alguna ofensa hemos de satisfacerle pidiéndole perdón o dándole cualquiera otra reparación conveniente. 795. ¿Qué frutos produce una buena confesión? Una buena confesión, 1. Nos perdona los pecados cometidos y nos da la gracia de Dios. 2. Nos restituye la paz y la tranquilidad de la conciencia. 3. Nos vuelve a abrir las puertas del paraíso, y trueca la pena eterna del infierno en pena temporal. 4. Nos preserva de las recaídas y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. 10 de las indulgencias. 796. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. 797. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder indulgencias. 798. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias, aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. 799. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorgare. 800. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de 2 especies, plenaria y parcial. 801. ¿Qué es indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo, sin pasar por el purgatorio. 802. ¿Qué es indulgencia parcial? Indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. 803. ¿Qué pretende la Iglesia al conceder indulgencias? Al conceder indulgencias pretende la Iglesia ayudar la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba con el rigor de los cánones penitenciales. 804. ¿Qué se entiende por indulgencia de 100 días, de 7 años y otras semejantes? Por indulgencia de 100 días, de 7 años, etc., se entiende la remisión de tanta pena temporal cuanta se descontaría con 100 días o con 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. 805. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos a la justicia de Dios, y más presto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. 806. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias?
Para ganar las indulgencias se requiere, 1. Estado de gracia, a lo menos en la última obra que se cumple, y pureza aún de las culpas veniales cuya pena queremos se nos perdone. 2. Cumplimiento de las obras prescritas. 3. Intención de ganarlas. 4. Ser súbdito del que las concede. 807. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, señor, las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio, siempre que lo declare quien las otorga. 808. ¿Qué es jubileo? Jubileo, que ordinariamente se concede cada 25 años, es una indulgencia plenaria con muchos privilegios y concesiones particulares, como la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras, y la conmutación de algunos votos. Capítulo 7, de la extremaunción. 809. ¿Qué es el sacramento de la extremaunción, llamada también santos óleos? Extremaunción, llamada también santos óleos, es un sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos en peligro de muerte. 810. ¿Qué efectos produce el sacramento de la extremaunción? El sacramento de la extremaunción produce los siguientes efectos: 1. Aumenta la gracia santificante. 2. Borra los pecados veniales y aún los mortales que el enfermo arrepentido no hubiere pórfido confesar. 3. Quita aquella debilidad y desmayo para el bien, que dura aún después de alcanzado el perdón de los pecados. 4. Da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad, resistir las tentaciones y morir santamente. Ayuda a recobrar la salud del cuerpo, si conviene a la del alma. 811. ¿En qué tiempo se deben recibir los santos óleos? Los santos óleos deben recibirse cuando los fieles, después de llegados al uso de la razón, se hallaren en peligro de muerte por enfermedad o vejez, y se ha de procurar que se administren cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida. 812. ¿Por qué se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida? Se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida porque, recibiéndolos con mejor disposición, puede ser mayor el fruto, y, también porque, como este sacramento, ayudando a las fuerzas de la naturaleza, da la salud del cuerpo si conviene al alma, no ha de aguardarse a que el enfermo esté desahuciado. 813. ¿Con qué disposiciones ha de recibirse la extremaunción? Las principales disposiciones para recibir la extremaunción son: estar en gracia de Dios, confiar en la virtud del sacramento, y en la divina misericordia y resignarse en la voluntad del Señor. 814. ¿Qué sentimientos ha de tener el enfermo a la vista del sacerdote? A la vista del sacerdote, el enfermo ha de tener sentimientos de gratitud con Dios por habérselo enviado, y ha de recibir con gusto y pedir, si puede, por sí mismo los auxilios de la religión. Capítulo 8, del orden sagrado. 815. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? El orden sagrado es el sacramento que da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas, e imprime en el alma el carácter de ministro de Dios. 816. ¿Por qué se llama orden? Llámase orden porque consiste en varios grados, subordinado el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. 817. ¿Cuáles son esos grados? El supremo entre ellos es el episcopado, que encierra la plenitud del sacerdocio, después sigue el presbiterado o sacerdocio simple, luego, el diaconado, el subdiaconado y las órdenes que se llaman menores. 818. ¿Instituyó Jesucristo inmediatamente todos los grados del orden sagrado? Jesucristo instituyó inmediatamente los dos grados superiores del orden sagrado, que son, el episcopado y el sacerdocio simple. Por medio de los apóstoles instituyó luego el diaconado, del que se derivan las demás órdenes inferiores. 819. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el orden sacerdotal? Jesucristo instituyó el orden sacerdotal en la última cena, al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar la Santísima Eucaristía, y el día de su resurrección confirió a los mismos el poder de perdonar y retener los pecados, constituyéndolos así los primeros sacerdotes de la nueva ley en toda la plenitud de su potestad. 820. ¿Quién es el ministro de este sacramento? El ministro de este sacramento es solo el obispo. 821. ¿Es, pues, grande la dignidad del sacerdocio cristiano? La dignidad del sacerdocio cristiano es grandísima,
por la doble potestad que le confirió Jesucristo sobre su cuerpo real y sobre su cuerpo místico, que es la Iglesia, y por la divina misión que le encomendó de guiar a todos los hombres a la vida eterna. 822. ¿Es necesario en la Iglesia el sacerdocio católico? El sacerdocio católico es necesario en la Iglesia, porque sin él los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa, y de la mayor parte de los sacramentos. No habría quien los adoctrinase en la fe y serían como ovejas sin pastor, presas de los lobos. En una palabra, no existiría ya la Iglesia tal como la fundó Jesucristo. 823. ¿Luego el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo? El sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su Iglesia. 824. ¿Es pecado despreciar a los sacerdotes? Es pecado gravísimo, porque el desprecio y las injurias contra los sacerdotes van contra el mismo Jesucristo, que dijo a sus apóstoles: quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. 825. ¿Qué fin ha de tener quien abraza el Estado eclesiástico? Quien abraza el Estado eclesiástico ha de tener por único fin la gloria, abraza a Dios y la salvación de las almas. 826. ¿Qué es necesario para entrar en el Estado eclesiástico? Para entrar en el Estado eclesiástico es necesaria, ante todo, la vocación divina. 827. ¿Qué ha de hacerse para conocer si Dios llama al Estado eclesiástico? Para conocer si Dios llama al Estado eclesiástico hay que hacer esto: 1. Rogar fervientemente al Señor que manifieste su voluntad. 2. Tomar consejo del propio obispo, o de un sabio y prudente director. 3. Examinar con diligencia si se tiene la aptitud necesaria para los estudios, ministerios y obligaciones de tal Estado. 828. ¿Haría mal quien tornase el Estado eclesiástico sin vocación divina? Quien tomase el Estado eclesiástico sin vocación divina haría un grave mal y expondríase a peligro de perderse. 829. ¿Hacen mal los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el Estado eclesiástico? Los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el Estado eclesiástico cometen una culpa gravísima, porque usurpan el derecho que Dios se ha reservado de escoger sus ministros, y ponen a sus hijos en peligro de eterna condenación. 830. ¿Cuáles son los deberes de los fieles respecto de los llamados a las órdenes sagradas? Los fieles deben: 1. Dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios. 2. Rogar a Dios se digne proveer a su Iglesia de buenos pastores y celosos ministros, para lo cual han sido instituidos los ayunos de las 4 témporas. 3. Tener singular respeto a todos los que por las órdenes están consagrados al servicio de Dios. Capítulo 9, del matrimonio. 1. Naturaleza del sacramento del matrimonio. 831. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? El matrimonio es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer y les da gracia para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a los hijos. 832. ¿Por quién fue instituido el matrimonio? El matrimonio fue instituido por el mismo Dios en el paraíso terrenal, y en el Nuevo Testamento fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. 833. ¿Tiene alguna particular significación el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio significa la indisoluble unión de Jesucristo con la Santa Iglesia, su esposa y Madre nuestra amantísima. 834. ¿Por qué se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble? Se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble o que no puede desatarse si no es por la muerte de uno de los cónyuges, porque así lo estableció Dios desde el principio, y así lo proclamó solemnemente nuestro Señor Jesucristo. 835. ¿En el matrimonio cristiano, puede el contrato separarse del sacramento? No, Señor. En el matrimonio entre cristianos el contrato no puede separarse del sacramento, porque para ellos no es otra cosa el matrimonio que el mismo contrato natural elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. 836. No puede, por consiguiente, entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Entre cristianos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. 837. ¿Qué efectos produce el sacramento del matrimonio?
El sacramento del matrimonio, 1. Acrecienta la gracia santificante, 2. Confiere gracia especial para cumplir todos los deberes matrimoniales. 2. Ministros, rito y disposiciones. 838. ¿Cuáles son los ministros de este sacramento? Los ministros de este sacramento son los mismos esposos, los cuales recíprocamente confieren y reciben el sacramento. 839. ¿De qué manera se administra este sacramento? Este sacramento, como conserva la naturaleza del contrato, se administra por los mismos contrayentes con declarar en presencia de su párroco o del sacerdote a quien él delegare y de 2 testigos, que se unen en matrimonio. 840. ¿De qué sirve, pues, la bendición que da el párroco a los desposados? La bendición que da el párroco a los desposados no es necesaria para constituir el sacramento, pero sirve para sancionar la unión de los mismos en nombre de la Iglesia, y para atraer sobre ellos más copiosamente las bendiciones de Dios. 841. ¿Qué intención ha de tener quien contrae matrimonio? Quien contrae matrimonio ha de tener intención, 1. De hacer la voluntad de Dios que le llama a tal estado, 2. De procurar en él la santificación de su propia alma, 3. De educar cristianamente a los hijos, si Dios se los diere. 842. ¿Cómo se dispondrán los novios para recibir con fruto el sacramento del matrimonio? Los novios, para recibir con fruto el sacramento del matrimonio, han de encomendarse de corazón a Dios para conocer su voluntad, y alcanzar de él las gracias necesarias en tal estado. 2. Han de consultar a sus respectivos padres antes de hacer ninguna promesa, como lo exige la obediencia y respeto que se les debe. 3. Han de prepararse con una buena confesión, y aun general de toda su vida, si fuera menester. 4. Deben apartarse de toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, ya de palabra, ya de obra. 843. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los casados? Las principales obligaciones de los casados son: primero, guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Segundo, amarse uno a otro, soportarse con paciencia y vivir en paz y concordia. Tercero, si tienen hijos, pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darles cristiana educación y dejarles en libertad de escoger el estado a que Dios los llamare. 3 condiciones e impedimentos. 844. ¿Qué es necesario para contraer válidamente el matrimonio cristiano? Para contraer válidamente el matrimonio cristiano es necesario estar libre de todo impedimento dirimente del matrimonio, y dar libremente su consentimiento al contrato matrimonial delante del propio párroco o del ordinario del lugar o de un sacerdote delegado por alguno de los dos, y ante 2 testigos, por lo menos. 845. ¿Qué es necesario para contraer lícitamente el matrimonio cristiano? Para contraer lícitamente el matrimonio cristiano es necesario estar libre de los impedimentos impedientes del matrimonio, saber las cosas principales de la religión y hallarse en estado de gracia, de otra manera se cometería un sacrilegio. 846. ¿Qué son los impedimentos del matrimonio? Los impedimentos del matrimonio son ciertas circunstancias que hacen el matrimonio o inválido o ilícito. En el primer caso se dicen impedimentos dirimentes, en el segundo, impedimentos impedientes. 847. Traedme algún ejemplo de impedimento dirimente. Impedimentos dirimentes son, por ejemplo, la consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, el parentesco espiritual proveniente del bautismo, el voto solemne de castidad, la disparidad de cultos, etc. 848. Decidme algún ejemplo de impedimento impediente. Impedimentos impedientes son, por ejemplo, la diversidad de religión entre bautizados, el voto simple de castidad, etc. 849. ¿Están obligados los fieles a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen? Los fieles están obligados a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen, y por esta causa publican los párrocos las amonestaciones o proclamas. 850. ¿Quién tiene potestad de establecer impedimentos matrimoniales, de dispensar de ellos y de juzgar de la validez del matrimonio cristiano? Solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos, y de juzgar de la validez del matrimonio entre cristianos, así como solo la Iglesia puede dispensar de los impedimentos que ella ha puesto. 851. ¿Por qué solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos, y de juzgar de la validez del matrimonio?
Solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos, de juzgar de la validez del matrimonio y de dispensar de los impedimentos que ella ha puesto porque, como en el matrimonio cristiano no puede el contrato separarse del sacramento, aún el contrato cae bajo la potestad de la Iglesia que es la única que recibió de Jesucristo el derecho de legislar y decidir en cosas sagradas. 852. ¿Puede la autoridad civil desatar, con el divorcio, el vínculo del matrimonio cristiano? No, señor. La autoridad civil no puede desatar el vínculo del matrimonio cristiano, porque no tiene poder para entremeterse en materia de sacramentos ni separar lo que Dios juntó. 853. ¿Qué es lo que llaman matrimonio civil? Lo que llaman matrimonio civil no es más que una formalidad prescrita por la ley a fin de dar y asegurar los efectos civiles a los casados y a sus hijos. 854. ¿Basta para un cristiano el matrimonio o contrato civil? Para un cristiano no basta el contrato civil, porque no es sacramento, y, por consiguiente, no es verdadero matrimonio. 855. ¿En qué condiciones se hallan los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil? Los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil se hallan en estado de continuo pecado mortal, y su unión será siempre ilegítima delante de Dios y de la Iglesia. Nota. Donde la ley exija la ceremonia del que llaman matrimonio civil, debe celebrarse, pues aunque no sea sacramento ni matrimonio entre cristianos, sirve para asegurar a los contrayentes, y a sus hijos los efectos civiles de la sociedad conyugal, y por esto la autoridad eclesiástica, por regla general, no permite el matrimonio religioso sin el cumplimiento de los actos prescritos por la ley civil. Parte quinta, de las virtudes principales y de otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Capítulo primero, de las virtudes principales. Primero, de las virtudes teologales. 856. ¿Qué es virtud? Virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. 857. ¿Cuántas son las principales virtudes sobrenaturales? Las principales virtudes sobrenaturales son 7, 3 teologales y 4 cardinales. 858. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. 859. ¿Por qué la fe, esperanza y caridad se llaman virtudes teologales? La fe, esperanza y caridad se llaman virtudes teologales porque tienen a Dios por objeto inmediato y principal y Él mismo nos las infunde. 860. ¿De qué manera las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato? Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato porque con la fe creemos en Dios y creemos todo cuanto Él ha revelado, con la esperanza esperamos poseer a Dios, con la caridad amamos a Dios, y en Él nos amamos a nosotros mismos y al prójimo. 861. ¿Cuándo nos infunde Dios en el alma las virtudes teologales? Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtudes teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante, y por esta razón al recibir el bautismo fuimos enriquecidos con estas virtudes, y juntamente con los dones del Espíritu Santo. 862. ¿Basta para salvarse haber recibido en el bautismo las virtudes teologales? Para el que tiene uso de razón no basta haber recibido en el bautismo las virtudes teologales, sino que es necesario el frecuente ejercicio de sus actos. 863. ¿Cuándo estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad? Estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad, 1. En teniendo uso de razón, 2. Muchas veces en el transcurso de la vida, 3. En peligro de muerte. 2 de la fe. 864. ¿Qué es fe? Fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdad cuanto Él ha revelado, y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. 865. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Sabemos las verdades que Dios ha revelado por medio de la Santa Iglesia, que es infalible, esto es, por medio del Papa, sucesor de San Pedro, y por medio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo Jesucristo. 866. ¿Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña? Estamos segurísimos de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás. 867. ¿Por qué pecado se pierde la fe?
Piérdese la fe con la negación o duda voluntaria de los artículos que se nos proponen para creer, aunque sea de uno solo. 868. ¿Cómo se recobra la fe perdida? La fe perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido, y creyendo de nuevo todo lo que cree la Santa Iglesia. 3 de los misterios. 869. ¿Podemos comprender todas las verdades de la fe? No, Señor, no podemos comprender todas las verdades de la fe, porque algunas son misterios. 870. ¿Qué son misterios? Misterios son verdades superiores a la razón, que hemos de creer aunque no las podamos comprender. 871. ¿Por qué hemos de creer los misterios? Hemos de creer los misterios porque nos los ha revelado Dios, que, siendo la infinita verdad y bondad, no puede engañarse ni engañarnos. 872. ¿Son contrarios a la razón los misterios? Los misterios son superiores a la razón, mas no contrarios, antes bien, la misma razón nos persuade que los admitamos. 873. ¿Por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Los misterios no pueden ser contrarios a la razón porque el mismo Dios que nos ha dado la luz de la razón, es quien nos ha revelado los misterios, y no puede contradecirse a sí mismo. 4 de la Sagrada Escritura. 874. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. 875. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la colección de los libros que los profetas y agiógrafos, los apóstoles y los evangelistas escribieran por inspiración del Espíritu Santo y la Iglesia ha recibido como inspirados. 876. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. 877. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. 878. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. 879. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama comúnmente Sagrada Biblia. 880. ¿Qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir la colección de los libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. 881. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia por la excelencia de la materia de que trata y por su autor. 882. ¿Puede haber error en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. 883. ¿Puede haber errores en las copias v traducciones de la Sagrada Escritura? En las copias y traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, o de los copistas o de los traductores, más en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. 884. ¿Es necesaria a todos los cristianos la lectura de la Biblia? La lectura de la Biblia no es necesaria a todos los cristianos, porque ya están enseñados por la Iglesia, pero es muy útil y se recomienda a todos. 885. ¿Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia? Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia, con tal que esté reconocida como fiel por la Iglesia Católica y vaya acompañada de explicaciones aprobadas por la misma. 886. ¿Por qué solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia? Solo pueden leerse las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia porque ella es la guarda legítima de la Biblia. 887. ¿Por quién podemos conocer el auténtico servido de las Sagradas Escrituras? El sentir auténtico de las Sagradas Escrituras solo podemos conocerlo por la Iglesia, porque solo la Iglesia no puede errar en su interpretación. 888. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes? El cristiano a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia, y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. 889. ¿Por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes?
La Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque, o están alteradas y contienen errores, o porque, faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros, pueden dañar a la fe. Por esto la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma.